Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por seguirnos en nuestra página Todos en Cristo. Espero que se encuentren muy bien. Ojalá que este día seamos agradecidos y compartamos todo lo que tenemos. Seamos felices y agrademos a Dios con nuestra vida. Recuerden, hagamos nuestro día una oración. El tema de hoy se llama la libertad. A todo ser humano nos gusta sentirnos y ser libres. Aunque en muchas ocasiones se confunde su verdadero sentido y significado de esta palabra y lo cambiamos a nuestra propia conveniencia. Espero que no sea nuestro caso. Pero, por ejemplo, en la religión existen dos tipos de católicos: los católicos por tradición y los católicos por convicción. Los de tradición son aquellos que dicen, bueno, es que tengo que ir a misa porque pues todo el mundo va, porque dicen que tenemos que ir, o cuando vamos a tomar el sacramento de la reconciliación, decimos, bueno, pues es que dice la iglesia que hay que confesarnos una vez al año. Nada más hacemos las cosas porque los otros lo hacen. Y realmente un católico por convicción es aquel que está convencido, que sabe que necesita a Dios todos sus días de su vida, que está dispuesto a hacer y no dice, no, es que yo no tengo tiempo, cuando nos pide que apoyemos algo en nuestra parroquia o nos piden que hagamos algo por alguien. Un católico por convicción es aquel que entrega su vida diaria a Dios y no pone excusas, simplemente se entrega total. Es una entrega de amor que no tiene palabras. Alguien que le dice sí, como dijo María, ese sí a Dios que le dijo. También ojalá que nosotros seamos esos católicos que no acomoden nuestras cosas por nuestras propias conveniencias. Otra de las cosas es que cuando tomamos decisiones decimos, no, pues es que la iglesia dice muchas cosas o tiene muchas normas, ¿no? En realidad es que cuando uno ama a Dios, las cosas demás pues pueden pasar, ¿no? Ir y venir. Cuando la persona que obedece nunca se va a equivocar. Y si la iglesia nos pide una cosa es por bien propio y está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces todos somos iglesia. No podemos creer en Dios y decidir en la iglesia no, porque nosotros mismos somos la iglesia. ¿Por qué el hombre es libre? Si le preguntamos a una persona el por qué se compró esa ropa, el por qué planta un árbol, el por qué estudió esa carrera, por qué se duerme tan tarde o por qué llega tan tarde, siempre tendrá una razón para justificar su acto. Entonces, a esta capacidad que tiene el ser humano de elegir entre un bien con preferencia de otra cosa se le conoce como la libertad. Pero también la persona ejerce su libertad cuando elige entre dos caminos. Yo los pongo así como más visual: el camino de las piedras y el camino de las flores. ¿Ustedes cuál creen que sea el de Dios? Bueno, escríbanos también si ustedes están de acuerdo. El camino de las piedras es el que nos lleva a Dios, porque Dios requiere sacrificios. No es tan fácil llegar al cielo. Hay pequeños actos de amor que nos hacen crecer como personas. Obviamente hay que despojarnos de nuestro propio ser, el dejar de ser egoístas, el dejar de, no sé, de a lo mejor hacer más caso al mundo que a Dios. Dios todos los días está ahí para ti. Acuérdense que nada más basta con cerrar los ojos, estar en un momento de silencio y estar hablando con Él. Entonces hay cositas en el mundo que vivimos tan a prisa que nos olvidamos de Dios. Y esas pequeñas piedritas que uno va con su vida fomentando, ese camino al final vas a ver la recompensa más grande. Y nada mejor que llegar a los brazos de Jesús y de María. En cambio, a lo mejor el jardín de flores, el caminito de flores, pues a lo mejor son puros placeres de la vida. Vivimos desenfrenados en todas las cosas. A lo mejor con bastante cosas mundanas, a lo mejor nos encanta estar entre el pecado, sabiendo cosas que están mal, pero aún así ahí vamos y le hacemos caso al chanclas. Entonces a lo mejor puedes gozar tu vida, dices, ay, pues súper padre, haciendo mucho desorden de tu vida, pero al final vas a toparte y no vas a llegar a ver a Dios. Entonces, ¿qué camino quieres elegir tú? Para que una persona tome una decisión voluntariamente, primero tienes que conocer todas esas cosas que tú quieres, como el contexto y también qué te conviene. Pero una conveniencia propia que te lleve a crecer, no para pisar a los demás o ser más que los demás. Recordemos que todos tenemos el mismo valor, como lo decíamos en el tema de la dignidad. Otra de las cosas es que hay que reflexionar qué ventajas y desventajas tienen esas actitudes que vamos a tomar. Somos libres, pero recordemos que esa libertad nos tiene que llevar a Dios, no al pecado. En realidad es que hay otra cosa que se le llama libertinaje. Eso es el exceso desordenado de la libertad, que en realidad se ejerce cuando hay predominio de aspectos pasionales y un efecto desordenado del ánimo o de la razón. Cuando buscamos ser como mejor que los demás
o que esas decisiones de libertad te llevan a mucho pecado, pues obviamente sabes que por ahí no debe de ser. Entonces el libertinaje es aquello que nosotros abusamos y no estamos haciendo un bien ni propio ni para los demás. Igual ese tema es otro tema que abordar más amplio, hay muchas acciones que decir, pero lo vamos a dejar para otro momento. Para decidir con libertad es necesario conocer lo que se quiere y lo que conviene, pues no todas las decisiones pueden ser tomadas a la ligera. Hay algunas decisiones que conllevan un proceso aún mayor de reflexión. Para esto tenemos al triángulo del IVA, con la inteligencia, que al buscar siempre la verdad nos guiará al camino de la libertad. La capacidad de amar, que tiende hacia los sentimientos, nos dará la satisfacción en la toma de decisiones. Sin embargo, es importante que la inteligencia se sobreponga a los sentimientos, pues no podemos elegir siempre con base en nuestros sentimientos. Finalmente, la voluntad es la que cierra el proceso de la libertad, es la que ejecuta la orden, la que dice sí o no a lo que queremos y deseamos. En la vida del hombre hay 4 tipos de libertad. La libertad física es, como su nombre lo dice, la libertad que tenemos de movernos físicamente. Este tipo de libertad se pierde cuando alguien está impedido, cuando alguien es secuestrado o cuando alguien es encarcelado. Sin embargo, aunque perdamos esta libertad, nadie nos va a quitar nuestra libertad interior, nuestra libertad de imaginar, de lo que queremos y de lo que deseamos. Un ejemplo de alguien que perdió la libertad física, pero que no le quitaron su libertad interior, es la del obispo Francisco Javier Güen, el cual en su libro 5 panes y 2 peces nos platica cómo vivió 13 años encarcelado sin que le quitaran su libertad interior. Se lo recomiendo mucho en ese tiempo que estamos en confinamiento, que tenemos que estarnos cuidando por la pandemia. Es un libro con una muy buena lectura, muy enriquecedor espiritualmente y también intelectualmente. Tenemos también la libertad psíquica. Esta libertad nos es dada por el alma humana y es la libertad de autodeterminarnos. Tenemos con esta la capacidad de decidir quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Tenemos también la libertad moral. Esta libertad se obtiene cuando se vive moralmente. Al hablar de lo moral, nos referimos a aquellas virtudes o aquellas características, aquellas costumbres que aplican en todo tiempo y para todas las personas. Cuando se vive con este tipo de libertad, se puede llegar a vivir sin restricciones, sin nada que te mantenga en el pasado, sin lamentarte. Llegar a vivir verdaderamente con base en aquello que te lleva al bien, con aquello que te lleva a la paz. Finalmente, tenemos la libertad legal. Esta libertad está sometida a lo que nos permiten las leyes. Por ejemplo, si alguien tiene un automóvil con el cual puede viajar a 300 kilómetros por hora, al momento de tener que pasar por una vía donde la velocidad máxima son 80 kilómetros por hora, él, porque tiene la libertad legal, debe de bajar la velocidad hasta 80 kilómetros por hora, puesto que sabe que si se sobrepasa de ello, y al infringir su libertad legal, está infringiendo también la libertad legal de los demás. Está infringiendo también el derecho de alguien más a quizá poder cruzar por esa vía, sabiendo que los automóviles no van a pasar a una velocidad muy alta. Este tipo de libertad entonces se somete a lo que está establecido en la ley humana. Por último, vamos a hablar un poco de los grados de la madurez. La madurez se va adquiriendo con el tiempo y la reflexión es gradual y a mayor madurez, mayor libertad. La madurez no se define por medio de la edad. Hay muchas personas que pueden ser adultas y en verdad no son maduras. Y hay otros jóvenes que pueden tener, no sé, 20 años, etcétera, 25, 30 y pueden ser más mayores que otro tipo de personas. Entonces, la edad no tiene nada que ver con los grados de madurez, sino el cómo decidimos, cómo afrontamos nuestra vida y cómo somos con los demás. El primer grado de la madurez es la conciencia. Ya hablamos poquito en el tema anterior de la dignidad, que va a decirnos como que esa vocecita interior que dice, oye, necesitas esto, que no te sientes a gusto.
En realidad la persona va a poder decidir por una alternativa. A veces tenemos en la cabeza tantas ideas, pero simplemente nos podemos tener solamente una. El segundo grado es cuando se vive de acuerdo con nuestros principios personales. En casa se nos forjan los valores y eso se ve reflejado. Ni la universidad, ni la escuela, ni otro tipo de instituciones te va a regalar los valores. Los valores se viven en casa. Entonces, agradécele a tus papás por todo lo que te dan, por todo lo que te enseñan en esta vida. Y por último, se debe buscar un comportamiento que refleje la congruencia entre lo que se piensa y cómo se actúa, para evitar caer en una falsa libertad. Aguas con esto, porque a veces decimos una cosa y hacemos otra, no somos congruentes con lo que estamos haciendo. Para que nos crean, para sentirnos en paz, tenemos que tener en sintonía estas dos cosas. Pidámosle a Dios que todos nuestros actos se ven reflejados en nuestra persona y no para que los vean los demás y digan, ay, mira qué bonito habla, qué bonito hace, qué bonito le salen las cosas. No, simplemente acordémonos que para crear buenas personas se necesitan también ser nosotros esas buenas personas. Entonces, seamos capaces de que todo lo que decimos pues sea congruente con nuestras acciones y que los demás puedan ver en nosotros el reflejo de Dios. ¿Qué es lo que buscamos? La santidad se pega. Que se nos peguen esas cosas positivas, que tengamos ese ejemplo, que los demás digan, bueno, si él también puede, yo también puedo hacerlo, pero no buscando un egoísmo, sino como un compañerismo, ser católicos en verdad, ser iglesia todos juntos, que todos en verdad vayamos por un mismo camino, que vayamos en ese camino de piedritas ayudándonos unos con otros. Recordemos que somos seres sociales y necesitamos de todos. Espero que sea de su agrado este tema. Gracias por escucharnos un día más. Que Dios los bendiga y no se olviden siempre dar lo mejor de ustedes. Hasta pronto.